Fernández, muchos me conocéis porque la pinta que tengo no me despinto con facilidad. Soy en estos momentos el presidente de Asturias Laica, que es la promotora de que haya aquí esta sesión. Entonces, si me lo permitís, voy a empezar yo por situar un poco el contexto en el que merece la pena el invitado que tenemos. Si mirasteis el programa, aquí estáis convocados para entre todos dar respuesta a una pregunta un poco extraña para algunos. ¿Es necesario un Estado laico? Claro, como la pusimos nosotros, ¿por qué es necesario un Estado laico? Y después de que pusimos la pregunta así, nos dio la sensación de que la pregunta quedaba muy general. Parece como cualquier Estado que haya en el mundo tiene que plantearse ser un Estado laico. La respuesta es sí. Pero yo creo que a la gente de Gijón, que a la gente de Asturias y a la gente de España nos interesa esa pregunta dirigida a nosotros. ¿Necesitamos nosotros un Estado laico? En realidad, cuando se plantea la pregunta en general, sobre todo los que somos amantes de hablar, yo me enrollo con demasiada facilidad, nos ponemos a lucubrar sobre los casos límite. Yo soy newtoniano de formación y tengo muy claro que cuando te acercas al equilibrio, cualquier perturbación, por pequeña que sea, lo destruye. Es eso del efecto mariposa que os suena. Enrollarse en discutir si la casuística de esto o del otro es la adecuada puede tener sentido para los que nos gusta hablar, pero yo me imagino que los que aquí os reunís venís un poco con el tiempo más justo y con ganas de concretar más. Pasa un poco lo que pasa con el movimiento feminista, ahora en auge, y que es una fuerza social que lucha por otra igualdad también. Y los que quieren marear la perdiz pues andan planteando situaciones límite sobre si en tal situación en la que ocurre esto y aquello otro y no se da esto, se cumple el principio de igualdad. En este país es escandaloso cuando hay 1000 mujeres asesinadas, cuando la brecha salarial es un 18%, cuando las mujeres no son reconocidas públicamente, cuando no están en los cargos directivos, que alguien se plantee la disquisición sobre casos límite es un uso estúpido. Es urgente atacar el problema. Pues con el laicismo nosotros pensamos que ocurre lo mismo. Quizá la pregunta tenía que haberse planteado: ¿por qué es necesario un Estado laico en España? Porque no es lo mismo llegar a la situación de laicidad, depende de la historia de cada país. Yo tengo la tentación de empezar siempre por una cosa por la que tengo que pedir disculpas, que es por explicar qué es un Estado laico. Me consta que la mayor parte de los que estáis aquí tenéis muy claro qué es un Estado laico. Pero yo he visto en un pleno municipal del Ayuntamiento de Gijón decir a una concejala ya saliente que el Estado español no podía ser laico porque era confesional según la Constitución, porque para esa dama el laicismo era una creencia religiosa igual que el cristianismo o el budismo. No hace mucho, el párroco de San Pedro, que se entretiene con estas cosas porque le va el garbanzo en ellas, se metió en una disquisición teórica sobre laicidad y laicismo que no tenía ningún sentido, pero que demostraba una de dos cosas: o que no tiene ni idea de lo que habla, cosa muy probable, o que tiene bastante mala intención con lo que dice, cosa también probable. Entonces, yo creo que teníamos que empezar, y pido otra vez perdón a los que lo tengan muy claro, por ponernos de acuerdo en qué entendemos por un Estado laico. Y quizá la forma más chocante de decirlo es decir, un Estado laico es aquel que no reconoce ninguna religión como verdadera. Es decir, que entiende que las creencias son libertades individuales de los ciudadanos y, por lo tanto, se plantea respetar en absoluto todas las creencias religiosas ideológicas de todos. Y el primer paso para eso es la neutralidad, separarse,
que el Estado vaya por un lado, y el Estado no es un ente abstracto que se pasee por las noches, es el conjunto de todos los servidores públicos, organizados. El Estado tiene que estar por un lado y las iglesias, todas las iglesias, tienen que estar por otro. Es un planteamiento general, que yo creo que todos podemos estar de acuerdo porque el primer considerando del preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice eso, que para que sea posible la convivencia, la dignidad y el derecho, los derechos ante la ley son iguales para todos los habitantes de la raza humana. Solo ese primer considerando del preámbulo ya nos tenía que llevar a la conclusión de que es imprescindible tender hacia un Estado laico. Lo que ocurre que si miramos para España, donde tenemos un jefe del Estado que rinde pleitesía a un jefe de una determinada confesión, donde tenemos un ejército que tiene toda una línea de mando de capellanes castrenses que llegan a generales, donde tenemos un ministro del Interior que le reconoce méritos policiales a una figura de madera que representa a un santo determinado de la Iglesia Católica, donde la educación es propiedad de la Iglesia Católica a través de los acuerdos con el Vaticano. O sea, estamos en una situación, podría seguirse, todas estas pantomimas de darle la vara del ayuntamiento a un santo correspondiente para que haga no sé qué milagros, porque si alguien cree que el madero aquel va a hacer algún milagro, es ya un problema de psiquiátrico, no un problema de ignorancia, ¿no? Pero todo este tipo de cosas demuestran claramente que nuestra situación no es próxima al equilibrio. No estamos discutiendo pequeñas alteraciones de que vamos a ser todos iguales. Estamos hablando de un desequilibrio tan brutal que abordamos la solución, o abordamos por lo menos la pelea en busca de la solución ya, o estamos abocados a quedar sometidos para siempre. Desde esta perspectiva nos pareció que podía resultar muy aleccionador la presentación del libro de Ángel Munar. El libro se titula, hoy me comentaba que el título es quizá demasiado agresivo, Iglesia Sociedad Anónima, Iglesia S.A., pero yo lo he leído con calma, lectura que recomiendo, y hace un recorrido precisamente para caracterizar, medir y contar ese gradiente, esa diferencia entre los que pueden y los que no pueden. Ángel Munarriz ya se le nota, es un chaval joven. Yo no puedo decir otra cosa porque es de la edad de mis hijos, no voy a decir yo que es viejo. Pero es un periodista veterano, es un periodista de los que se dedica al periodismo de investigación de verdad, no a esa paparrucha que vemos en televisión de periodismo de investigación. Y además, como lo demuestra por su participación en la radio y la televisión, es una persona con una gran capacidad de hacerse entender. Nos pareció que era adecuado tomar la presentación de este libro como motivo de esta charla, porque es que además al final dice algo con lo que nosotros estábamos de acuerdo al principio sin toda su argumentación. La clave que sostiene todo este arco y que sería necesario derribar para empezar a arrancar son los acuerdos con el Vaticano. Y como con eso estamos totalmente de acuerdo, nos pareció que era el libro más significativo. Vamos a darle la palabra ahora. Yo espero que cuando él termine estéis muchos más de acuerdo conmigo en que la necesidad de un Estado laico para España es una necesidad de urgencia. Tenemos un tiempo justo y a mí me gustaría que hubiese tiempo a que intervinieseis. Ya les dijeron que el reloj es el reloj y cuando falten 5 minutos nos avisarán. Y yo comprendo que resumir todo el trabajo de investigación que se refleja en ese libro en un espacio tan corto es complicado. Y por poner las cosas difíciles, yo quisiera plantearle a Ángel esa pregunta. ¿Cómo te arreglas para concentrar tanto tiempo de investigación en tan poco espacio? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, yo llevaba, a través de mi actividad periodística, ¿se me escucha bien? Investigando
explicando cuestiones que tenían que ver con la financiación de la Iglesia, con su acceso sobre todo a recursos públicos durante mucho tiempo, y llega un momento en que el volumen de información que he acumulado me parece que ya es suficiente como para darle formato libro, porque claro, hablar de la dimensión económica de la Iglesia, que es fundamentalmente de lo que habla este libro, Luis barre para casa porque él fundamentalmente le interesa el deslinde total del Estado y la Iglesia Católica, pero a esa conclusión llego yo después del libro, no es la premisa, es decir, no es un libro que yo planteé en términos de alegato sobre la necesidad de separar la dimensión pública de la dimensión religiosa, sino a lo que llego como conclusión después de estudiar con detenimiento la dimensión económica de la Iglesia. La Iglesia es una institución, como todo el mundo sabe, muy importante, de la que conocemos sobre todo su dimensión religiosa y social, pero tiene una dimensión económica muy importante. Es una institución que maneja una importante cantidad de recursos y un patrimonio muy extenso, y que se nutre fundamentalmente de recursos públicos, y en la medida en que se nutre de recursos públicos me parece que tiene mucho interés periodístico meterle mano, ¿no? Y empiezo pues con las exenciones del IBI, con las inmatriculaciones, con la forma de funcionamiento de la casilla de la Iglesia, con su patrimonio, con sus inversiones, con el peso que tiene la Iglesia en el ámbito educativo y en las congregaciones religiosas que gestionan la educación concertada y se benefician de muchas subvenciones públicas, con los conciertos sanitarios, con las SICAPs, con el dinero que tienen fuera, con su participación en otras empresas, con su multiplicidad de terminales, porque la Iglesia no es una sola unidad, son 40.000 terminales. Y cuando voy estudiando a la Iglesia desde el punto de vista económico, que es un punto de vista poco abordado, me voy dando cuenta de que la cosa puede llegar a dar para libro. Y así es un poco como surge, ¿no? Cuando me doy cuenta de que esa dimensión económica que decía pues no está suficientemente abordada, no hay verdaderamente un libro que diga, bueno, pues vamos a hablar de la Iglesia un poco también como lo que es, una organización muy rica y muy poderosa, con unos lazos muy estrechos con el poder económico y con el poder político. Vamos a hablar de ella en esos términos, y así es como yo encaro el libro, que llega a esa conclusión que tanto le gustaba a Luis, de que la Iglesia verdaderamente vive del Estado y de que tiene difícil justificación desde el punto de vista de un Estado aconfesional el tipo de relación económica que tiene el Estado con la Iglesia Católica. Porque la Iglesia no solamente recibe una ingente cantidad de recursos públicos todos los años, sino que además lo utiliza para un tipo de irradiación ideológica que no representa a todos los españoles, que a pesar de todo son todos los españoles las que por múltiples vías acaban financiando a la Iglesia Católica. ¿Qué te ha parecido, Luis? Bueno, que te escapaste. ¿Me escapé? Yo comprendo que la pregunta era muy traidora. No tengo la impresión de haberme querido escapar. ¿Cuál era entonces más concretamente la pregunta? Bueno, no, sí. En realidad la pregunta era un poco artificiosa, porque, y en parte la respondes. Tú empezaste escribiendo artículos de prensa y fuiste de lo menos a lo más. Exacto. Y yo te había hecho la pregunta al revés, pensando que cuando tenías toda la información, ¿cómo diablos te organizaste para poder meterlo en un libro? Porque a ti te parecerá que el libro es el máximo, pero a mí me parece que el libro es una labor de condensación. Es que el libro no es un ensayo, es una recopilación de datos. De datos muchos periodísticos, otros de distintas referencias, y de datos organizados. Entonces yo lo que quería es si podíamos entender cómo fue formando los capítulos, los núcleos de ese libro, aislando cada cosa. Vale. Bueno, por resumirlo y tampoco dar mucho la tabarra con la organización, que no sé cuánto interés tiene, lo primero que me parecía fundamental era explicar la histórica relación de entrañamiento entre la Iglesia y el Estado en España. Es decir, la Iglesia es más antigua que el Estado, lo precede y hasta cierto punto lo conforma. Y por no irnos a Recaredo, pues desde el siglo XVIII hasta acá han sido continuos, sucesivos y consecutivos los pactos de mutua colaboración entre la Iglesia y el Estado. Básicamente el contrato, y lo voy a decir de una manera un poco genérica, ha consistido en que la Iglesia le ha ofrecido al poder político disciplinamiento moral y jerarquización social y miedo a un Dios terrible, y a cambio el Estado le ha dado a la Iglesia acceso ilimitado a las aulas,
a las almas y a las arcas. Ese ha sido el pacto que se ha ido renovando y consolidando a lo largo de siglos. Ha habido un gran ensayo de romper esa dinámica que se produjo en la Segunda República, cuando se intenta despegar de una manera un poco drástica y quizá políticamente no demasiado bien calculada. Desde el punto de vista de la correlación de fuerzas que había, se intenta despegar a la Iglesia del Estado. ¡Bum! La Iglesia no tuvo ningún tipo de empacho en sumarse como respuesta a eso, a la coalición de fuerzas que se cargaron la República, y recogió privilegios en forma de concordato en 1953, privilegios que a finales de los 70, durante la transición, fueron traducidos a un lenguaje democrático en esos acuerdos de los que hablaba Luis, los acuerdos del Estado con la Santa Sede, que son otro capítulo del libro. ¿Qué dicen esos acuerdos? ¿Hasta qué punto blindan la presencia de la Iglesia en la educación? Le ofrecen exenciones fiscales. Y luego recorro un poco, no recuerdo ahora mismo exactamente capítulo por capítulo, pero las exenciones fiscales, el IRPF, la educación, sus inversiones, para cerrar con una pequeña y modesta propuesta de revisión de la relación entre la Iglesia y el Estado basada en una mayor transparencia del dinero que se le dedica y una mayor y actuar con mayor consecuencia, digamos, con ese principio de confesionalidad que en principio no debería permitir que hubiese una invasión tan clara del espacio público por parte de una organización privada, y digamos privada y muy connotada ideológicamente. Sí, hay una característica al principio que a mí me resulta un poco peligrosa por uno se interprete. Es históricamente cierto que las organizaciones son anteriores a las organizaciones de los estados. Hasta la Revolución Francesa, uno pertenecía a una comunidad religiosa y como tal comunidad se integraba en una organización superior que era un reino, un estado o lo que fuese. La gran contribución de la Revolución Francesa fue descubrir que todos tenemos derecho a ser ciudadanos. Y mira por dónde el párroco de San Pedro, siendo citada semejante autoridad más veces, dijo una cosa que es muy cierta. Los gijoneses somos gijoneses antes que creyentes. Eso lo dijo él. Y es una gran verdad que es lo que defendemos todos los laicistas. Nosotros somos ciudadanos. Nos unimos como ciudadanos por una defensa común. Y después cada uno tiene su creencia religiosa como tiene su equipo de fútbol. Hoy va más gente a los partidos que a la iglesia. Y son más fanáticos todavía los hinchas de fútbol que los hinchas religiosos, que no son más fanáticos. Entonces, es un aspecto que a mí me interesa reflexionar. Efectivamente, porque es que a veces se argumenta la tradición como la justificación de todo. Es que esto lo llevamos haciendo siempre. Claro, y que no nos ha hecho la raza pública. Hasta que hubo un momento que nos dimos cuenta que no. Entonces, el hecho de que históricamente, y ahí le doy la razón a Ángel, primero hayan sido las religiones, no es un argumento. La razón la tenemos para analizar cómo se han hecho esas tradiciones. Yo soy ingeniero industrial, provengo del mundo de la fabricación y distingo muy bien entre un artesano y un técnico. El artesano se vende como artesano de calidad porque repite lo que venía haciendo siempre y le salía bien. El artesanado es una parte de la historia de la técnica pequeña, pero que se caracteriza por eso, por saber repetir bien lo que salía bien. Esa es la justificación de la tradición hasta que nos damos cuenta que hay algunas tradiciones que son salvajes, como la mutilación de las mujeres, es una tradición salvaje. Y prosperamos como sociedad porque nos damos cuenta que cosas que hacíamos siempre y creíamos que lo hacíamos por un bien son una salvajada. Hace muchos años que nace el técnico como una persona que se apoya en los conocimientos científicos para entender por qué no le funciona lo que repite siempre. Cuando se sabe metalurgia, se sabe por qué unas espadas templan bien y otras espadas templan mal. Los humanos, en esta obligación evolutiva que tenemos de ir entendiendo lo que nos rodea, hemos cogido un cierto sentido crítico sobre lo que hacemos y hay que aplicarlo a las tradiciones. Hay que aplicarlo a las religiones. O sea, nosotros tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad, de ser ciudadanos y saber que nosotros tenemos que organizarnos y después tener la creencia que uno quiera, creer que un santo lo bendice los cerdos y
y que otro le encuentra las cosas que quiera. A mí eso me parece importante. Pero hay un tema, un capítulo que se olvidó, que también lo cita, porque el libro es un manual. El libro es un manual, desde luego, para los laicistas es un manual porque recorre, para los laicistas españoles, a los canadienses les parecerá que esto es una locura, que es el tema de las inmatriculaciones. Lo digo porque nosotros ahí en las camisetas que tenemos fuera, aparte de la Asturias laica, ahí en el colectivo Recuperando, hemos tardado en darnos cuenta el expolio que estaba haciendo la Iglesia Católica de un montón de bienes que eran públicos. El hecho de que pudiesen ir al registrador y decir, esto es mío porque digo yo que era mío. Claro, cuando había un propietario de verdad, el propietario podía llegar, como llegó uno a La Haya, y acaba multando al Estado español por haberle dejado que la Iglesia hiciese eso. Pero cuando son bienes comunes, cuando son bienes de todos, el prerrománico asturiano decide Santa María de Garampe no era una iglesia. Y sin embargo hablas de la iglesia, porque fue un día y dijo, esto es mío. Y el registrador lo tomó. Entonces ese tema de las inmatriculaciones también lo recorres. Sí. Y además tenemos un amigo común, mucho más amigo de él que mío, que es Antonio Manuel, un profesor de Derecho de Córdoba, enfrascado en la defensa de la mezquita de Córdoba como patrimonio universal, que trabaja mucho ese tema. Me gustaría que también lo citases. Sí, bueno, este es un tema que es muy conocido en el ámbito de las personas que están preocupadas porque la Iglesia Católica no se exceda en el uso de las potestades que le da el Estado español. No sé hasta qué punto entre público menos familiarizado con ese asunto es conocido. Por si acaso, con carácter previo, hago una aclaración. Las inmatriculaciones son la primera inscripción en el registro de la propiedad de un bien. Por la naturaleza esa de la que hablaba antes, en el cual la Iglesia ha sido históricamente un poco consubstancial al Estado y no ha estado nunca muy claro dónde acababa el Estado y dónde empezaba la Iglesia, sobre todo durante la etapa franquista, pues se le permitió a la Iglesia inscribir a su nombre múltiples bienes, digamos, de titularidad dudosa. Y barrió para casa de una forma que por la cantidad de bienes que escribió, por la forma discretísima, casi secreta en que lo hizo, pues revelan un punto de mala conciencia. Cuando esto sale a la luz en Navarra, creo que hace ya cerca de 15, 16 años o algo más, en principio, por la dificultad jurídica que tiene el tema y por la complejidad de la comprensión del fenómeno, ni siquiera se constituye en un escándalo porque es realmente difícil explicarle a alguien que la Iglesia había inmatriculado muchos bienes, más que nada porque la gente no sabía lo que era inmatricular, ¿no? Entonces han sido muchos años en los que movimientos del tipo de Europa laica y también de la Coordinadora Recuperando y los movimientos en Navarra, de hacer mucha pedagogía en torno a una de las más discutibles y yo creo que menos honrosas actuaciones que ha tenido la Iglesia Católica en el periodo democrático, que ha sido favorecerse de la ignorancia, cuando no de la negligencia de muchos poderes públicos, para inmatricular, es decir, registrar a su nombre bienes que podrían entenderse no ya públicos, que también, sino incluso patrimonio de la humanidad. No es tan grave que la Iglesia inmatricule la mezquita de Córdoba a su nombre, como que además utilice los bienes que ha inmatriculado para cobrar entrada, obteniendo unos ingresos muy importantes sin rendir la más mínima explicación a Hacienda y además incorporando un relato histórico a la gestión de esos monumentos que algunas veces, más que en la explicación histórica, rigurosa o en la explicación orientada a la comprensión del turista o del visitante del monumento, está orientada a la confrontación interreligiosa, cuando el caso del obispo de turno pues te toca uno de estos obispos que ya sabemos que hay, que son un poquito especialitos, ¿no? El de Córdoba es un caso muy clamoroso porque siendo la mezquita de Córdoba, bueno, la mezquita catedral, un monumento que es ejemplar desde el punto de vista de la visualización de que España ha sido un punto, digamos, de encuentro entre diferentes culturas. En fin, yo sé que es un discurso un poco cursi pero es verdad que no se puede ignorar el legado andalusí, la huella árabe y islámica de España. Pues este obispo utiliza para ganar mucho dinero para el obispado sin pagar ningún impuesto y con un relato completamente torcido el haber inmatriculado el bien de una manera subrepticia y que, ya digo, en mi opinión, por la forma en que se hizo, con total opacidad, solamente se puede interpretar desde la mala fe.
Y es uno de los capítulos del libro en el que voy repasando cuáles son los bienes que ha inmatriculado la Iglesia y de qué forma, que creo que es más importante, se ha beneficiado la Iglesia de esas inmatriculaciones. Sí, es que es un tema que a nosotros nos resulta especialmente interesante, precisamente porque demuestra un poco lo que es el eje de este libro, el libro de Ángel, sobre cómo el poder de la Iglesia, porque claro, yo he estado en reuniones de cristianos de base que cuando les pedía que nos apoyasen a pedir que se rompiese la Constitución Vaticano, ellos decían que lo querían romper al Vaticano, que el poder dentro de los cristianos es un poder abusivo como otro poder cualquiera, que el cristianismo no necesita ser. Es decir, que no todos están en el mismo sitio. Pero la forma en la que se ha hecho, que es estrictamente comercial, hoy en día la Iglesia Católica es uno de los mayores poseedores de espacio público de España. La palabra disculpa de que lo hace para conservar el patrimonio la desmontaron hace mucho tiempo los navarros cuando pudieron argumentar que todo lo que era inventariable en el pantano de Hitos cuando se iba a cubrir de agua lo inmatricularon para cobrar las indemnizaciones, porque lo que estaba bajo el agua no es para mantener, es simplemente para cobrar. Entonces, uno de los casos clamorosos en los que además se produce un cierre legal, de modo que se genera una bolsa contra la que es muy difícil luchar. La primera ley hipotecaria es de Franco, pero Franco entiende que puede inmatricular lo que les dé la gana siempre que no sean bienes de culto. Llega Aznar y lo corrige y dice, pero eso es tribunarlo todo. Y cuando ya la cosa es explosiva, le dicen, oye, tenéis un año porque os lo vamos a quitar. Y ese año me matricularon pues, todas las esquinas que podía. Y ahora se quitó, ahora se cerró y desmontar ese entramado político y jurídico es muy complicado. Es algo en el que tenemos que luchar todos y ser conscientes de que el único patrimonio arquitectónico, bueno, perdón porque habrá gente que se ofenda, pero el más interesante patrimonio arquitectónico que tenemos construido es el románico. Resulta que el propietario es el Vaticano, que si un día viene un rico de Las Vegas y tiene curiosidad por comprarlo, pues lo puede vender. Porque no sería la primera cosa que vende, ¿no? No estoy diciendo una cosa por decir. O sea, ese es un tema que sí es muy significativo de ese funcionamiento económico y justifica mucho ese título que ahora se le parece un poco agresivo de Iglesias Estudiantes. Yo personalmente he vivido toda mi vida de profesor y soy especialmente sensible al problema de la educación. ¿Tienes algo que contarnos tú de la educación? Sí, y luego no sé si hay alguien, cuento la parte de la educación, no sé si hay alguien que luego quiera hacer alguna pregunta o similar por no tener nosotros en todo momento el uso de la palabra. Sí, claro. La educación para mí es el asunto clave de la Iglesia en España, es decir, en España hay mucha educación privada financiada con fondos públicos, lo que se llama concertada, y mucha de esa educación privada financiada con fondos públicos está en manos de congregaciones religiosas. No siempre congregaciones religiosas que, desde mi punto de vista, estén perfectamente comprometidas con los valores democráticos, por ejemplo, con el de la igualdad. La cuestión viene de lejos. La escuela en España ha sido históricamente, ¿no?, una guardería de niños pobres, con un cura presto a pegarte un reglazo en las yemas en cuanto te salieras de la línea. Eso ha sido históricamente la escuela. Y dando un triple salto mortal en el tiempo, cuando ya llegados en democracia, con un cambio cultural y demográfico brutal a mitad de los 80, hay que diseñar el sistema público educativo en España, pues no se puede ignorar que hay una gran red educativa en manos de la Iglesia Católica y se incorpora al sistema público la escuela religiosa mediante este mecanismo de los conciertos, que en principio iba a ser provisional. ¿Qué ha ocurrido con el tema de los conciertos? Bajo mi punto de vista, y como consecuencia de las conclusiones que saco en el libro, sobre la base de los hechos. Yo no tengo una mirada prejuiciosa sobre la educación concertada para nada, ni mucho menos sobre los padres o los niños que allí van. Mi opinión es que la concertación educativa se ha desmadrado.
Se ha desmadrado porque se le dedican demasiados recursos y se ha desmadrado porque la Iglesia no coloca sus centros de una manera neutral, no colocas los centros en la misma medida que la pública en zonas urbanas y rurales, sino que te centras en zonas urbanas, además te centras en zonas urbanas económicamente mejores y con mecanismos más o menos sutiles de segregación, como los cobros informales por desgaste de patio, la aportación a AMPA, en fin, hay muchas formas de hacerlo. Poco a poco, la educación concertada de carácter católico se está quedando con un porcentaje mayor del mejor alumnado, quiero decir, del alumnado de niveles socioeducativos superiores. Y ahí ya se genera la pescadilla que se muerde la cola. Y es que como el alumnado es socioeducativa y económicamente de mejor condición o de condición superior, los resultados educativos van a ser finalmente mejores porque, en fin, porque eso está bastante determinado, con lo cual la Iglesia a su vez lanza el mensaje de que en su escuela se forman mejores alumnos. ¿Qué está pasando? Que la presencia educativa de la Iglesia Católica en el sistema educativo crece y crece, mientras la secularización social avanza. En España ya nacen más niños fuera del matrimonio que dentro. El 40% de la gente entre 18 y 25 años te dice que no cree en Dios, cosas absolutamente insólitas de pensar hace 25 años. El número de matrimonios religiosos cae. Es decir, todos los aspectos de vinculación religiosa de la sociedad española bajan al mismo tiempo que el poderío educativo de la Iglesia sube. Mi conclusión inevitable es que la Iglesia está compensando en las aulas su retroceso en el púlpito. Es decir, las iglesias se vacían, no se hace, como vais de asistencia a misa, pero si pasas un domingo por la iglesia, el panorama suele ser bastante triste, ¿no? La gente va cada vez menos a misa. ¿Cómo lo está compensando la Iglesia? Y termino. Haciéndose fuerte allí donde puede serlo, y en el ámbito educativo lo puede ser, y siendo también muy influyente en el ámbito sociocultural, es decir, la dimensión cultural de la Iglesia en mi ciudad, por ejemplo en Sevilla, a través de la Semana Santa, que es un fenómeno religioso, pero no estrictamente religioso, es decir, la Iglesia como espacio de socialización, no necesariamente espiritual, sino más bien social, vinculado a la escuela, al grupo, a la cofradía, a la hermandad, a la romería, etc. Así es como la Iglesia está afrontando este proceso de secularización, que yo creo que no puede parar con la prédica desde el púlpito. Yo creo que la Iglesia, para frenar su declive, en vez de apostar por un mensaje que se adapte a unos tiempos que parece que no le son propicios, está optando por aferrarse a espacios donde puede ser influyente por vías no espirituales y no discursivas. Y yo creo que ahí el Estado, en vez de ser justo y decir, si tu influencia religiosa en la sociedad española cae, no tiene sentido que te mantengamos el nivel de privilegio educativo que tienes, en vez de eso, lo que le ha dado es la LOMCE, que es la ley educativa que más y mejor ha tratado a la Iglesia Católica en España en el periodo democrático. Bueno, yo como llevo muchos años de educación, soy un poco más radical que antes. A mí me parece que la educación es una herramienta de poder, que a través de la educación se controla la discriminación social, y nosotros es verdad que el sur está muy lejos del norte, y sobre todo Asturias, y que la escolarización en Andalucía no es lo mismo que aquí. Pero fijaos hay un espectáculo obsceno cuando están los jesuitas lógicos y los jesuitas de los pobres, que todos conocemos, del Inmaculado Alcero años antes. Esa capacidad que tienen los jesuitas de tener una mano en el cielo, otra en la tierra, la boca abierta y un gancho a la espalda para que no se escape nada, pues es muy significativa. En el fondo, la escuela es la mayor herramienta, y lo digo yo que ya estoy jubilado, tengo poco que hacer en ella, pero es la mayor herramienta de conformación social. Y si queremos que las cosas sigan como están, lo que debemos es que amarrar a la escuela que esté como está. De hecho, es algo que también tienen muy claras las feministas. Si empezamos educando en el patriarcado, seguiremos en el patriarcado. Si empezamos educando en esa extraña ambivalencia de que los valores sagrados son sagrados cuando me interesa y son culturales cuando quiero, ¿cómo es posible que se diga que la profesión del corpus es un hecho cultural? Y sin embargo, hay una serie de creyentes que le
en que lo que están paseando en la custodia es el cuerpo de su Dios, porque el pan ha sufrido una transubstanciación y ha nacido el cuerpo. ¿De quién se están riendo los que dicen que es un acto cultural? ¿Puede el párroco de San Pedro, hablo con él, estar en misa diciendo que está produciendo ese milagro, que bendice el agua, después salir y echar el agua a la mar, decir que eso es un acto cultural, que eso no tiene nada que ver? ¿Él cree o no cree? No se puede estar en los mismos. Dejemos los actos culturales para esto, para Metrópolis, para lo que sea. Pero los actos culturales, las costumbres, no son las creencias. Y entonces, donde se juega a atar las costumbres y las creencias es la educación. Yo tengo una experiencia que le contaba antes, para que no me acuerdo, en Carmona. Estuve en Carmona hace unos años, 6 o 7 años, pero debía ser por el otoño, finales de otoño, principios del invierno. Haciendo unos cursos, y cuando salimos de noche, nos encontramos con que en los sitios que estábamos tomando encontraban grupos de chavales jóvenes, todos en tromba, consumían agua y salían todos en tromba, y que muchas cosas más raras, que rebañan más raras, hasta que salimos a la calle y una de las veces nos encontramos con ese grupo de chavales arrastrando un monstruo de madera inmenso, porque Carmona, si alguien lo conoce, es todo cuesta en esquinas. Entonces lo que estaban era entrenándose para llevar los pasos de Semana Santa. No es verdad. En la noche se les dejaba salir. Y salían a ligar, a enredarnos con otros y a tomar algo. Pero alguien está mezclando esa costumbre con una creencia. Y después alguno de esos dirá que hay que ser alcaldesa perpetua de su pueblo a la Virgen porque es la que más le cuida. O sea, el problema de la educación es un problema muy grave y el problema de la educación es un problema en el que está escandalosamente atado en los acuerdos de Vaticano. Si no conseguimos que se rompa esa piedra clave que dice Ángel en el libro, me parece a mí que debemos condenar para unos cuantos años, para más que los que me quedan en mi vida, seguro. Y ahora, si os parece, porque Ángel tiene ganas de oíros, que por eso venimos desde Sevilla hoy, y yo no sé cómo es el mecanismo, por aquí hay un micrófono volante. Si alguien quiere intervenir para discrepar, para dar su punto de vista, para lo que sea, lo que caracteriza la Semana Negra es la libertad para otro tipo de expresión. Pues si voy levantando la mano. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla. Y quería preguntar dos cosas. ¿Es cierto que, digamos, cada entidad religiosa es una unidad económica separada? Es decir, que si Asturias tiene una deuda, no se puede reclamar a la Conferencia Episcopal en España, por ejemplo. Y la otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre un Estado confesional y un Estado laico? Gracias. La diferencia entre Estado confesional y laico es que la confesional es aquel que no reconoce como verdadera ninguna confesión. El Estado español no reconoce que la fe verdadera resida en la palabra de Cristo, no lo reconoce. Hace una mención a la Iglesia Católica en la Constitución que queda ahí poco a confesional, pero bueno, España es un Estado confesional y el Estado laico es aquel que de alguna manera es activo en la separación estricta del ámbito oficial y el ámbito religioso. Francia. Sí, yo cuando me intereso por un dato particular de una diócesis, de una congregación, de Cáritas, de las Hermanitas Descalzas, o sobre el IBI que paga o no deja de pagar un local, no hay un cerebro económico de la Iglesia al que tú le puedas preguntar por eso. Siempre te derivan a la congregación, fundación, ONG, asociación, hermandad, cofradía que corresponda. Es decir, la Iglesia es una institución enormemente descentralizada. ¿Cuál es mi sospecha? Mi sospecha es que realmente no está tan descentralizada a nivel económico. ¿Por qué? Porque todas las múltiples terminales de la Iglesia, por lo menos las diócesis, que son 70, y que se supone que cada una es de su padre y de su madre, yo sí veo que hay un cerebro económico detrás, porque todas hacen lo mismo al mismo tiempo. ¿Vale? Para ellos es muy cómodo trasladar la responsabilidad de todas las decisiones y de todos los problemas económicos que haya al ámbito particular
porque no necesitan un ministro, entre comillas, de economía que dé la cara. Pero date cuenta que la Iglesia Católica, si la miran con un poco de distancia, no deja de ser una delegación local de un Estado extranjero, en este caso el Vaticano, que es un Estado particularísimo, con el que tenemos una relación diplomática más que particular, ¿no? Si ellos tuvieran que estar permanentemente respondiendo, como responde un gobierno, de cuestiones periféricas, no pararían de tener que estar. Para ellos yo creo que es una estrategia de comunicación derivar la responsabilidad de tal o cual problema económico a la diócesis concreta, a la hermandad concreta, a la monjita de turno, ¿no? Yo creo que hay un gobierno económico de la Iglesia y por lo menos de su diócesis centralizado, que se oculta por no tener que responder permanentemente en nombre de la Iglesia de lo que hace una u otra diócesis, ¿no? Y eso ha puesto siempre a salvo de determinadas vergüenzas a los sucesivos presidentes de la Conferencia Episcopal. Un ejemplito, en su momento la Iglesia invirtió muchísimo dinero en Gescartera, que no sé si os acordáis, en el chiringuito. Entonces, claro, ahí había metido dinero. Manos Unidas, la diócesis de Bilbao, el obispado de tal, había metido dinero un montón de hermandades, muchas monjitas, Cáritas. Claro, no me parece casual que tantas organizaciones de la Iglesia piquen en el mismo cebo si no hay alguien que les dice a todas ellas: aquí hay una oportunidad de hacer dinero fácil invirtiendo dinero, ¿no? Entonces yo no me creo la descentralización económica de la Iglesia, pero sí que es verdad que a nivel jurídico es verdad que la Iglesia no es una sociedad anónima, no deposita cuenta en el registro mercantil, ¿no? Tiene empresas, ¿vale? Tiene 3CTV, que es una sociedad anónima, pero sí, no se la puede mirar como un holding, digamos, de empresa, ni mucho menos como una unidad, una empresa con su CIF, no es eso la Iglesia. Vamos a ver, por responderte, que a ver si me gusta. Yo diría que un Estado aconfesional es un Estado laico pasivo. Si tú le pides que lleve a la práctica la confesionalidad, tiene que declararse laico. Dicho de una manera un poco más dura, que ahora está de moda entre los políticos, es un Estado laico cobarde, como corresponde a una constitución que se redactó cuando ya estaban redactados los acuerdos con el Vaticano. Entonces, fue una manera que es tan compleja que el autor de referencia al que más me remito yo, el párroco de San Pedro, dijo: un Estado aconfesional o laico, porque él tampoco lo distingue. Porque si a la confesionalidad la exiges, te sale que sea laico. Y la otra cuestión de la economía, supongo que no fue que lo reunieron con ellos, sino que son resultado de leyes naturales. Lo que utiliza la Iglesia es lo mismo que utilizan los bocartes o los estornillos. Aprovechar el banco como protección. Hay muchos puntos donde las normas, los torneos no chocan unos con otros, cuando el que dirige el vuelo dice dónde llevan todos, pero aparentemente no hay dichos sueltos. Entonces la Iglesia ha montado un mecanismo que le permite ser absolutamente oscuro frente a cualquier fisco, porque nadie sabe nada. Cuando le preguntan por uno, no, será su caridad que no sé qué, su caridad que lo estaba vendiendo por debajo de la puerta. Entonces el mecanismo de control de la Iglesia, su reino no es de este mundo, no es un control económico. Las estructuras de poder van por otro lado. El obispo de Oviedo es una muestra bien clara de cómo estaban localizados para ser cardenal, y me parece que qué bueno esto. Tengo que agradeceros a todos la presencia, la atención, a Ángel en particular, que haya venido de Sevilla hoy para estar aquí, y espero que salgáis aquí convencidos de